¿Y si te dijera que el momento más importante después de la resurrección no comenzó con fe, sino con miedo? Imagina la escena. Jerusalén, noche cerrada. Las calles aún huelen a polvo, a sangre, a confusión. Han pasado apenas unos días desde que Jesucristo fue crucificado públicamente. Sus seguidores lo vieron morir, lo vieron sufrir, lo vieron ser abandonado. Y ahora están escondidos, no predicando, no celebrando, no creyendo, escondidos dentro de una casa con las puertas cerradas con llave. El texto es muy preciso. No dice simplemente que estaban reunidos, dice que estaban con miedo. Miedo a correr la misma suerte, miedo a ser encontrados, miedo a que todo haya terminado. Y es aquí, exactamente aquí, donde comienza el verdadero significado de lo que hoy llamamos Domingo de la Divina Misericordia. Pero espera, porque casi nadie lo entiende así. La mayoría piensa que este domingo es una devoción más, algo añadido siglos después, algo extra dentro del calendario litúrgico. Pero eso no es correcto. El Domingo de la Divina Misericordia no es un añadido, es en realidad la continuación directa de la resurrección. Y para entenderlo, tenemos que entrar en esa habitación. El Evangelio que la Iglesia proclama ese día es uno de los más intensos de todo el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan 20, 19 a 29. Pero lo que voy a mostrarte ahora no es solo lo que dice el texto, es lo que casi nadie se detiene a mirar, porque aquí hay algo profundamente desconcertante. Si Jesús ha resucitado, si ha vencido a la muerte, si todo lo que prometió es verdad, ¿por qué sus discípulos siguen paralizados por el miedo? Este detalle lo cambia todo, porque nos revela algo incómodo, pero profundamente humano. La resurrección ocurrió, pero ellos aún no lo habían procesado. La fe no apareció instantáneamente. La alegría no explotó de inmediato. El entendimiento no llegó en ese momento. Lo que había era miedo. Y entonces, sin que nadie abra la puerta, sin que nadie anuncie su llegada, Él aparece. Jesús está en medio de ellos. No golpea la puerta, no exige atención, no reprocha su cobardía, simplemente está allí. Y lo primero que dice no es una explicación, no es un discurso, no es un juicio. Dice, la paz esté con vosotros. Y no lo dice una vez, lo repite 3 veces. Y aquí hay un detalle que casi nadie comenta. ¿Por qué 3? No es redundancia, no es estilo literario, es profundidad psicológica y teológica, porque esos hombres no solo tenían miedo, tenían culpa, habían huido, habían abandonado a su maestro. Uno de ellos incluso lo negó 3 veces. Ese saludo no es solo un saludo, es una restauración. Cada paz atraviesa una capa distinta del corazón humano. La primera toca el miedo, la segunda toca la culpa, la tercera toca la vergüenza. Y entonces sucede algo aún más inesperado. Jesús no oculta sus heridas, las muestra. Esto es radical, porque si hay un momento donde uno esperaría perfección absoluta, es después de la resurrección. Pero no, Él conserva las heridas, las manos atravesadas, el costado abierto. Y no solo las conserva, las ofrece como prueba. Esto cambia completamente la lógica, porque nos revela algo que define el corazón del Domingo de la Divina Misericordia. La misericordia no borra las heridas, las transforma en signo de amor,
Y en ese momento, en ese mismo instante, Jesús hace algo que marca un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Se acerca a ellos y sopla. Sí, sopla sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Este gesto no es simbólico sin más. Es una referencia directa al Génesis. Cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en él. Aquí, Jesús hace lo mismo, pero ahora no está creando vida biológica. Está inaugurando una nueva creación espiritual. La divina misericordia no es solo un sentimiento de compasión. Es un poder real, un poder entregado a la Iglesia, el poder de perdonar. Y aquí está el punto que casi nadie conecta. El Domingo de la Divina Misericordia no trata solo de que Dios es misericordioso, sino de que esa misericordia se vuelve accesible, concreta, repetible. No es una idea, es un acto, un sacramento, una puerta abierta constantemente. Pero la historia no termina ahí, porque hay alguien que no estaba presente: Tomás. Y cuando le cuentan lo ocurrido, él no cree. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más humana, porque Tomás no es un villano. Tomás es nosotros. Él no rechaza por orgullo. Rechaza porque no puede aceptar algo tan grande, después de haber vivido algo tan doloroso. Y entonces dice algo que ha resonado durante siglos: si no veo, si no toco, no creeré. No es solo duda, es una necesidad de certeza frente al trauma. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque Jesús vuelve, otra vez, pero esta vez por una sola persona. Y lo que sucede después no es lo que la mayoría esperaría. No hay reproche, no hay humillación, hay invitación. Acércate, toca. Jesús no elimina la duda de Tomás con argumentos, la atraviesa con presencia. Y en ese instante, la duda se convierte en la confesión más profunda de todo el Evangelio: Señor mío y Dios mío. Este momento es el corazón del Domingo de la Divina Misericordia. No porque Tomás dudó, sino porque fue acogido en su duda. Ahora bien, siglos después, en los años 30 del siglo XX, una religiosa polaca llamada Santa Faustina Kowalska afirmó haber recibido visiones de Jesús. En ellas, Jesús hablaba constantemente de misericordia. Pero aquí es fundamental ser precisos. Esto no es escritura. Esto es lo que la Iglesia llama revelación privada. No es obligatorio creerlo, pero ha sido aprobado. Y en esas visiones aparece una imagen que hoy es conocida en todo el mundo. Jesús con dos rayos que salen de su corazón, uno rojo, uno pálido, sangre y agua, símbolos profundamente bíblicos, conectados directamente con la lanza que atravesó el costado de Cristo en la cruz, y con algo aún más profundo: los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Es decir, la misericordia no es solo una emoción divina, es un flujo constante de gracia hacia la humanidad. Y según el testimonio de Faustina, Jesús pidió algo muy específico: que el segundo domingo de Pascua fuera dedicado a la Divina Misericordia. Durante décadas, esto permaneció como una devoción, hasta que llegó un papa que había vivido la guerra, el sufrimiento, la opresión, y entendía profundamente lo que significa necesitar misericordia. Juan Pablo II, en el año 2000, canonizó a Faustina,
y estableció oficialmente este domingo para toda la Iglesia. Y hay un detalle que parece casi imposible de ignorar. Murió en la víspera de este mismo domingo, en 2005, como si toda su vida hubiera sido un puente hacia este mensaje. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. Si este domingo está tan profundamente conectado con la resurrección, si está tan claramente en el Evangelio, si revela algo tan humano, tan real, tan cercano a nosotros, ¿por qué la mayoría de las personas nunca lo ha entendido así? ¿Qué es lo que estamos pasando por alto? Y más importante aún, ¿qué parte de esta historia sigue ocurriendo hoy dentro de nosotros? Porque quizá las puertas siguen cerradas, quizá el miedo sigue ahí y quizá, sin darnos cuenta, estamos esperando exactamente lo mismo que aquellos discípulos, que alguien atraviese nuestras barreras y nos diga, paz a vosotros. Quizá nunca lo habías pensado así, pero el detalle más inquietante de toda esta historia no es que Jesús haya resucitado, es que, incluso después de haber resucitado, nadie estaba preparado para verlo, ni siquiera quienes habían caminado con él, ni siquiera quienes escucharon sus promesas, ni siquiera quienes dijeron que darían la vida por él. Porque cuando la realidad golpea, la fe muchas veces se desordena. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en esa habitación. Volvamos ahí. Las puertas siguen cerradas, el ambiente sigue cargado. Las palabras de Jesús aún resuenan. Paz a vosotros. Pero ahora hay algo distinto. Ya no es solo miedo, es una mezcla extraña de asombro, confusión y una esperanza que todavía no se atreve a nacer del todo. Y en medio de ese estado tan frágil, Jesús hace algo que define completamente el sentido del domingo de la divina misericordia. Se acerca, muestra sus manos, muestra su costado, y no dice, ¿por qué huisteis? No dice, ¿dónde estabais cuando sufría? No dice, me habéis fallado. Dice, con sus gestos, mira lo que hice por ti, incluso cuando no estabas. Esto es clave, porque aquí descubrimos algo que cambia la forma en que entendemos la misericordia. La misericordia de Dios no es una respuesta a nuestra fidelidad, es una respuesta a nuestra fragilidad. Y eso es profundamente incómodo, porque rompe una lógica muy humana, la de merecer, la de ganar, la de compensar. Pero en este encuentro no hay negociación, no hay condiciones, solo hay un regalo. Ahora observa otro detalle que casi siempre pasa desapercibido. El Evangelio dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Pero fíjate en el orden. Primero ven las heridas, después viene la alegría. No al revés. Esto significa que la alegría cristiana no nace ignorando el sufrimiento, sino atravesándolo. Y aquí está uno de los mensajes más potentes para cualquier audiencia actual. La fe no elimina tus heridas, les da sentido, y eso conecta directamente con el símbolo central de la divina misericordia. Años más tarde, cuando Santa Faustina Kowalska describe la imagen de Jesús con los rayos saliendo de su corazón, no está introduciendo algo nuevo, está haciendo visible lo que ya estaba presente en el Evangelio: el costado abierto, la sangre y el agua, la vida que brota desde una herida. Y aquí hay una conexión que muy pocos desarrollan.
En la cruz, el costado de Cristo es abierto por una lanza. En la resurrección, ese mismo costado sigue abierto. No se cierra, no se oculta, permanece. ¿Por qué? Porque la misericordia no es un acto puntual, es un estado permanente del amor de Dios. Ahora volvamos a Tomás, porque su historia no es solo un episodio más, es, probablemente, el momento más identificable de todo el relato. Tomás no estaba allí la primera vez, y cuando escucha el testimonio de los demás, no lo rechaza por rebeldía, lo rechaza porque no puede permitirse volver a creer y equivocarse. Aquí hay una herida emocional profunda. Él ya había entregado su confianza una vez y vio cómo todo terminaba en una cruz. Y ahora le piden que vuelva a creer, sin pruebas. Y su respuesta es honesta, brutalmente honesta. Si no veo, si no toco, no creeré. Y aquí viene uno de los momentos más delicados desde el punto de vista teológico y humano. Jesús vuelve, pero no vuelve para todos. Vuelve por uno, por el que duda, por el que no logra creer, por el que necesita más. Esto rompe otra expectativa, porque muchas veces pensamos que Dios responde primero a los más fieles. Pero aquí vemos lo contrario. Jesús va directamente al más débil. Y no solo eso, repite exactamente las palabras de Tomás. Trae tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano. Esto es impresionante, porque significa que Jesús escuchó su duda, incluso cuando no estaba presente físicamente, y no la ignoró, la tomó en serio, la convirtió en el punto de encuentro. Y aquí hay una idea que tiene un potencial narrativo enorme. Dios no te pide que elimines tus dudas, te invita a llevarlas hacia Él. Y entonces sucede algo silencioso, pero profundamente transformador. El Evangelio no dice explícitamente que Tomás tocó las heridas, solo registra su respuesta, Señor mío y Dios mío. Es la confesión más completa de todo el Evangelio de Juan, y nace no de una fe perfecta, sino de una duda acompañada. Ahora bien, si damos un paso atrás y miramos todo el conjunto, empezamos a ver un patrón que define completamente el domingo de la Divina Misericordia. Miedo, flecha, encuentro; culpa, flecha; paz, herida, flecha; significado, duda, flecha; fe, encierro, flecha, envío. Porque hay algo más que ocurre en esa habitación y que suele quedar en segundo plano. Después de darles la paz, después de mostrarles las heridas, después de soplar sobre ellos, Jesús los envía. Como el Padre me envió, así os envío yo. Esto es crucial, porque significa que la misericordia no termina en quien la recibe, se convierte en misión. Y aquí es donde entra uno de los elementos más importantes del domingo de la Divina Misericordia, desde la enseñanza de la Iglesia: el perdón de los pecados. Cuando Jesús dice: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, no está hablando en sentido simbólico, está instituyendo algo concreto, un canal real de gracia, un acto repetible, un lugar donde la misericordia se hace accesible una y otra vez. Y esto conecta directamente con la práctica del sacramento de la reconciliación. Aquí es donde la teología se vuelve experiencia, donde la historia se vuelve presente, donde el pasado se convierte en algo que sigue ocurriendo hoy. Ahora volvamos por un momento al siglo XX, porque lo que Juan Pablo II hizo en el año 2000 no fue simplemente oficializar una devoción,
fue reconocer algo que ya estaba inscrito en el corazón del Evangelio, cuando establece el Domingo de la Divina Misericordia para toda la Iglesia. No está añadiendo una capa nueva, está revelando una dimensión que siempre estuvo ahí, pero que muchos no habían visto con claridad, y su propia vida refuerza ese mensaje. Un hombre que vivió la guerra, la ocupación nazi, el régimen comunista, un hombre que vio de cerca el sufrimiento humano, y aún así insistió en una idea: el mundo no se salva por la justicia, sino por la misericordia. Y su muerte, justo en la víspera de este domingo, no es un argumento teológico, pero sí un símbolo poderoso, casi como un sello final. Pero ahora hay una pregunta que no podemos evitar. Si todo esto es verdad, si la misericordia no depende de que seas perfecto, si Jesús entra incluso cuando las puertas están cerradas, si responde a la duda, si transforma las heridas, si ofrece perdón constantemente, entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si todo dependiera de nosotros? ¿Por qué seguimos escondiéndonos? ¿Por qué seguimos cerrando puertas? Tal vez porque en el fondo nos cuesta creer que algo tan radicalmente gratuito pueda ser real. Y aquí es donde el Domingo de la Divina Misericordia deja de ser una celebración litúrgica y se convierte en un espejo. Porque la verdadera pregunta ya no es ¿qué ocurrió en aquella habitación? La verdadera pregunta es ¿qué está ocurriendo ahora dentro de ti? Porque puede que tú también tengas puertas cerradas, puede que haya miedo, puede que haya culpa, puede que haya heridas que preferirías ocultar, y puede que, como Tomás, haya una parte de ti que necesita ver, tocar, entender, antes de poder creer. Y si eso es así, entonces esta historia no está lejos, está ocurriendo otra vez, aquí, ahora, y quizá, sin darte cuenta, ya has escuchado esas palabras más de una vez. Paz a vosotros. Hay algo que casi nadie se atreve a decir, pero está en el centro de toda esta historia. No todos quieren misericordia, al menos no al principio, porque la misericordia verdadera tiene un problema. Te obliga a dejar de esconderte, y eso no siempre es cómodo. Piensa otra vez en la escena, la habitación, las puertas cerradas, el silencio interrumpido por una presencia imposible. Jesús está ahí, pero ahora ya no es solo un encuentro, es una confrontación suave, pero inevitable, porque su presencia revela algo que ellos no podían evitar ver, lo que eran y lo que habían hecho. Habían huido, habían fallado, habían abandonado, y sin embargo, no son rechazados. Esto crea una tensión interior muy fuerte, porque cuando alguien te ama sin reproche, sin exigirte explicaciones, sin exigirte compensación, ocurre algo inesperado, te quedas sin excusas, y eso es precisamente lo que define el núcleo de la Divina Misericordia. No es solo que Dios te perdona, es que te perdona antes de que puedas justificarte. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora observa algo aún más profundo. Cuando Jesús muestra sus heridas, no solo está demostrando que está vivo, está mostrando cómo ama, porque esas heridas tienen historia, no son abstractas, son concretas. Cada una de ellas representa traición, violencia, humillación, abandono. Y sin embargo, siguen ahí, no como símbolo de derrota, sino como evidencia de una decisión: amar hasta el extremo.
Esto nos lleva a una idea teológica muy precisa. La misericordia no es ignorar el pecado, es atravesarlo sin destruir al pecador. Y aquí está uno de los puntos más poderosos para una audiencia moderna. Dios no minimiza el mal, pero tampoco deja que el mal tenga la última palabra. Ahora volvamos a Tomás, por última vez, porque su historia encierra un detalle que puede pasar desapercibido, pero es clave. Cuando Jesús se dirige a él, no solo le permite tocar, le ofrece exactamente lo que pidió, ni más, ni menos. Esto revela algo muy concreto. Jesús no trata a todos de la misma manera, responde de forma personal, a medida. Esto tiene implicaciones enormes, porque rompe la idea de una relación genérica con Dios. La misericordia no es masiva, es íntima, directa, personal. Y aquí hay un insight que tiene un enorme potencial emocional. Dios conoce la forma exacta en la que necesita ser encontrado. No una versión idealizada, no una versión teórica, la real, la tuya. Pero hay algo más, algo que sucede justo después de la confesión de Tomás. Señor mío y Dios mío. Jesús responde, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Y aquí la cámara cambia, porque ya no está hablando solo a Tomás, está hablando a nosotros. Este versículo es una especie de puente en el tiempo. Conecta esa habitación cerrada con el presente, con cualquiera que escuche esta historia hoy. Y aquí está el punto clave. El domingo de la Divina Misericordia no es solo memoria, es actualización. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que sigue ocurriendo. Ahora bien, si juntamos todas las piezas, empezamos a ver algo que transforma completamente la percepción de este día. No es un domingo emocional, no es solo una invitación a sentirse perdonado, es algo mucho más estructurado, mucho más profundo, mucho más exigente, en el buen sentido, porque implica 3 movimientos claros. Primero, reconocer la propia realidad, miedo, duda, culpa, heridas. Segundo, dejarse encontrar, no esconderse, no justificar, no huir. Tercero, convertirse en canal de misericordia, perdonar, reconciliar, reconstruir. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque aceptar la misericordia ya es difícil, pero transmitirla es aún más desafiante. Ahora volvamos brevemente a la imagen revelada a Santa Faustina Kowalska. Jesús con los rayos que salen de su corazón, uno rojo, uno pálido. Muchos lo ven, pero pocos lo interpretan correctamente. No es solo un símbolo bonito, es una síntesis teológica. El rayo rojo representa la sangre, el rayo pálido representa el agua, y ambos brotan del mismo lugar, el corazón traspasado. Esto conecta directamente con lo que vimos en el Evangelio. Las heridas no desaparecen, se convierten en fuente. Y aquí hay un mensaje que, bien narrado, tiene una fuerza enorme. Lo que en tu vida parece una herida puede convertirse en el lugar desde donde otros reciben vida. Esto no es teoría, es el corazón del cristianismo. Ahora entendemos mejor por qué Juan Pablo II insistió tanto en este mensaje. Él no estaba promoviendo una devoción secundaria, estaba respondiendo a una crisis del mundo moderno, un mundo marcado por culpa sin redención, error sin perdón,
fracaso sin esperanza. Y su respuesta fue clara: la única salida es la misericordia, no como debilidad, sino como la forma más alta de amor. Y ahora, volvamos a ti. Sí, a ti, porque después de todo este recorrido, ya no estamos hablando solo de historia. Estamos hablando de una experiencia que puede estar ocurriendo ahora mismo. Tal vez hay algo en tu vida que sigues evitando. Una puerta que prefieres mantener cerrada. Una herida que no quieres mostrar. Una duda que no te atreves a expresar. Y quizá piensas que necesitas resolverlo todo primero para después acercarte. Pero esta historia dice lo contrario. Dice que Jesús entra antes de que todo esté resuelto. Antes de que tengas respuestas. Antes de que tengas control. Y se coloca justo en el centro. No en los bordes, no esperando. En el centro. Y tal vez, si pudieras quedarte en silencio por un momento, sin ruido, sin distracciones, podrías escuchar algo muy sencillo, no una explicación complicada, no una teoría difícil, solo unas palabras: paz a vosotros. Y en ese instante, todo cambia. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque algo dentro de ti ha sido tocado. Ese es el verdadero significado del Domingo de la Divina Misericordia. No una idea, no un concepto, no una tradición, sino un encuentro que ocurrió, que sigue ocurriendo y que, si lo permites, puede ocurrir ahora mismo. Si este video te hizo sentir algo, si en algún momento te viste reflejado en esa habitación cerrada, entonces no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios una sola palabra: misericordia, y deja que ese sea tu primer paso. Suscríbete, porque aquí no solo hablamos de historia, hablamos de lo que está pasando dentro de ti.